pon la verdad ante todos para que nadie la vea. Conoció personas que la empezaron a llevar a ese tipo de rituales ocultos, pero mucho más discientes. Tiene mucho cuestión ritual en sus presentaciones. Yo llegué a doblarme como se ve en las películas, para hacer cosas que yo no pensé poder hacer con mi cuerpo después de rituales. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, me place nuevamente saludarlos. Ya llevaba un tiempo largo en que no grababa video, pero este video que viene hoy es imperdible. Entonces los invito nuevamente a que se queden hoy. Hoy tengo una invitada supremamente especial. Ya la había tenido hace poco y hoy viene a contarnos un testimonio maravilloso de eso que nos presentan, que parece bonito, inofensivo, pero que en realidad no lo es. Entonces quédense porque va a estar buenísimo. Hola Eri, ¿cómo estás? Hola Ali, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas desde ese último video? Por ahí me comentaron muchísimo, la gente le gustó mucho. Quedó con las Bueno, ganas qué de chévere. escuchar más de tu testimonio frente a lo que has vivido con esto del ocultismo, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen duda de lo que es el ocultismo. Entonces yo quisiera que hoy conversáramos aquí en este lugar tan lindo que Dios nos ha permitido tener y que tú nos cuentes un poco más sobre cómo ha sido esa experiencia personal con el ocultismo. Chévere, chévere. Me encanta hablar de estos temas porque precisamente se desprende del tema que habíamos hablado la vez pasada, que era la nueva era, ¿no? Este tema yo creo que es un tema puntual en el cual se está normalizando hoy en día, específicamente en este tiempo. Vemos cómo este tema, aunque se vea, digamos que se vea mucho para los entendidos, aún así es de alguna manera camuflada, ¿no? Como puesta al frente de todos, pero camuflada de una manera muy sutil, muy gentil. Entonces, pues es importante como tener claro esto, ¿no? Que sí está normalizándose hoy el tema del ocultismo desde las películas, la cultura, la música, el entretenimiento, o sea, está latente, está latente. Y precisamente pues vamos a ahondar estos temas también, porque sí es necesario que la gente no normalice eso y hacer un llamado de atención como a todo lo que está pasando. Y por supuesto voy a contarles ahorita más adelante con todo lo que me ha pasado desde pequeña y el acercamiento que he tenido con estas prácticas que de alguna manera funcionan como atrapan al ser humano sin darnos cuenta. Y es que, Eri, yo pienso que muchos de nosotros, me incluyo, tenemos dudas sobre lo que realmente es el ocultismo. Yo hace muy poco realmente me doy cuenta de lo que es el ocultismo, porque también desde muy pequeña tenía algo que hasta hace muy poco entiendo y es una fascinación por ese tema del oculto, del terror. Creo que todos los que somos mayores de 35 años, por ejemplo, vivimos una época en donde el terror era algo clásico en los niños y se vivía de una manera distinta ahora, pero igualmente había una fascinación y ya los medios bombardeaban constantemente a los niños con esto. Entonces, no sé, de pronto creo que aclarar ciertos conceptos de qué es ocultismo y qué no lo es, de acuerdo a tu experiencia, porque de pronto las personas no saben que X contenido puede ser ocultista y lo ven con sus hijos, lo consideran algo familiar, ¿no? Y resulta que no, que hay un trasfondo bastante fuerte. Precisamente lo que tú dices, el desconocimiento pues nos hace entender como si fuera algo normal y lo pasamos de largo. Pero bueno, el ocultismo, como la misma palabra lo dice, es de las artes ocultas, las cosas ocultas, que cuando está oculto algo es porque tiene algo detrás. Entendemos de que tiene una segunda intención quizá nociva, una segunda intención más allá de lo evidente.
¿cierto? Entonces, uno de los mayores exponentes del ocultismo fue Aleister Crowley, que fue como, pues se le llamaba el padre del ocultismo, también Anton LaVey, el que escribió la Biblia satánica, y bueno, y Oh, otros exponentes más que incursionaron en el siglo XX, ok. ¿sí? Que influenciaron a bandas de rock, que influenciaron libros, que influenciaron parte de la nueva era de este tiempo. Por ejemplo, Aleister Crowley fue uno de los que escribió sobre el yoga específicamente e introdujo ciertas doctrinas y ciertos recursos precisamente para esta práctica. Mm, Anton LaVey fue uno de los precursores del humanismo también, y el satanismo comienza también por ahí, como a partir de lo lógico y de lo evidente y del sentido común, ¿no? Lo enmarcamos como entre comillas, por ahí se mete estas ideologías y comienzan a volverse parte de nuestra diario vivir, y las normalizamos y entendemos como si fuera algo muy normal en nosotros. Entonces, por ejemplo, una parte del ocultismo o parte de las ideologías del ocultismo es hablar de que tú haz lo que tú quieras, ¿sí? ujú. Y eso también lo habla el satanismo. Tú haz lo que tú quieras porque está bien si no le haces daño a nadie, ¿no? Pero Perfecto. Ujú. entendemos, nosotras sabemos y los creyentes sabemos que hay un arma de doble filo, ¿no? Que hacer nuestra voluntad nos sale también después de todo. Pero eso es una partida de cómo comienza el engaño del ocultismo, ¿no? Como yo quiero Mm, hacer lo que yo quiera y está bien desde que no le haga daño al otro. Eso también habla el libro de la ley de Aleister Crowley, habla la Biblia satánica de Anton LaVey, y estos dos personajes y varios personajes más dentro del ocultismo lo que hacen es llamar al sentido común, ¿sí? mm, A la comodidad del ser humano. ok. Entonces, ese es uno de los primeros engaños que tiene el ocultismo. A mí me vienen términos cuando tú hablas de esto como naturalismo, por ejemplo, y me vienen esas ideas que muchas veces a las personas más de a pie, del común, que de pronto no teníamos mucho conocimiento sobre esos temas más densos del satanismo inicialmente, se nos presentan. Y es que algo que yo he aprendido en el caminar con Cristo es que Satanás nunca se te va a presentar con cachos y cola, sino que se te puede presentar así con un moñito así como el que yo tengo, lindo, rosadito, porque a veces tenemos una idea de pronto que el oculto es negro, ¿no? O sea, que me venía mucho eso de que el oculto entonces aparece el de cachos y cola, como lo pintan de una manera muy gráfica, muy caricaturesca, pero resulta que el problema de hoy es que no lo están presentando de esa manera, ¿no? Porque sería más fácil identificarlo si de pronto lo viéramos más como se supone que lo pintaban antes, digámoslo así, hablemoslo de la época del oscurantismo, donde la gente realmente le temía a los espíritus y donde muchos trataban de aferrarse a sus convicciones religiosas o relacionadas con Dios para tratar de que los espíritus los dejaran en paz, ¿no? Ahora es algo como muy cool, muy chévere. Exacto, es parte de la cultura. Ya Ujú. se volvió parte de la cultura. Ahorita no sé si muchos se han dado cuenta de que la figura de Baphomet, que es el de cachitos, el que está, creo que así, En más o esa, menos, ajá. es interpretado de todas las formas. Inclusive hay muchas ilustraciones, ilustradores muy buenos que yo sigo que lo hacen de forma kawaii, que es la ilustración tierna japonesa. Entonces lo normalizan, venden los peluches, venden accesorios y hace parte, precisamente salió después de esta serie, Sabrina, que fue remasterizada en Netflix Ujú. hace unos poquitos años. Correcto. Yo te estaba contando otras bambalinas que yo fui una de estas personas que se vio Sabrina, porque me recordaba mi niñez, mi adolescencia, los años 90. Aquí ya estoy dando mi edad, tranquilo, sí, este año cumplo 40, gracias a Dios, pero dentro de esa misma como fase que tuve con el tema del oculto, de la fascinación,
en ningún momento pensaba o tenía realmente la conciencia de lo que había detrás. Realmente mientras me veía la serie, nunca sentí cosas sobrenaturales en mi caso, pero lo que vino después fue lo que empezó a determinar qué era lo que yo estaba abriendo, simplemente comprender mi televisor un domingo en la tarde y sentarme a ver una serie de televisión, que es lo que muchas personas hacen, ¿no? Y ahorita lo que Erika nos va a contar es mucho del testimonio real de personas que hemos vivido las consecuencias desde esas prácticas ocultistas que parecen inofensivas. Exacto, y es lo que tú dices, a partir de cosas como una serie, es ahí donde comienza a meterse precisamente estas prácticas, porque eh, lo mismo, yo vi Sabrina cuando era niña, era parte de nuestra niñez, de nuestra infancia, ¿cierto? De nuestra juventud, y era comedia, era cómico. La Sabrina de hace pocos años que sacó Netflix al aire ya tiene contenidos netamente ritualistas, que no es por sonar uno religioso, quizá por sonar exagerado, pero literalmente dicen alabo a eh, Satán o Baphomet, ¿cierto? Y entendemos de que la palabra tiene poder, quizá para muchos que no tienen como este conocimiento bíblico o espiritual, sea como sin nada, ¿cierto? O sea, como que... pero el poder de las palabras hace efecto en nuestra vida natural y nuestra vida real, ¿cierto? Entonces, a partir de estas cosas que comienzan a surgir, como alabanzas a, también hay otras series que hacen literalmente rituales y que involucran al espectador en el ritual. Y esa, perdóname, te interrumpo porque esa sí no me la sabía. Yo te estaba preguntando, resulta que yo desde hace unos años, hace 3 años me convierto a Cristo. Yo tomo la decisión de dejar de ver absolutamente todo lo que antes hacía y pues estoy muy descontextualizada de lo que está pasando hoy en el tema del ocultismo y del terror específicamente. Lo hago por temas de creación de contenido, por temas de poder informar a la gente que esto sigue pasando y que cada vez está más y más complicado, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poquito cómo se ha metido ya de una manera tan tremenda, porque la tecnología está avanzando cada vez más, y pues en este tema lo que son los libros, los videojuegos. Hace poco escuchaba un videojuego también, más o menos así como me lo comentabas, para que nos cuentes un poquito. Yo con mi hermano teníamos la costumbre y amábamos los juegos de terror desde pequeños. Ahí comenzó todo como mi historia, ¿no? Desde los juegos de terror como Resident Evil, Silent Hill, que son juegos que medio mundo, casi todo el mundo los conoce. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a jugar? Yo tenía como 8 años, o 8 años. eso llegó a la casa, me acuerdo que el primer Play llegó a la casa siendo muy pequeña y comenzamos con esta fascinación, como lo que tú decías al principio, y es que el terror precisamente genera como adrenalina, como de ese morbo de, uy, me asusto y quiero más de esa sensación de susto, me alimento más, me genera como si Una estuviera viva. necesidad, Sí, sí, ¿sí? sí, una adicción también se genera eso. Correcto. Entonces, estos juegos comenzaron a normalizarse en nuestra vida. Obviamente unos eran paranormales, otros eran de monstruos, otros eran de zombies, otros eran así como de diferentes índoles, pero todo enmarcado en el terror. Ahí comencé como a leer también mucha literatura, comencé también a ver películas, comencé a ver videos de todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Y es que a partir de que, inclusive antes de los videojuegos, yo siempre he tenido como una sensibilidad por lo espiritual. Toda la vida, desde pequeña, he tenido eso muy, muy despierto. Y yo cuando era niña comencé a ver ciertas cosas, como muchas veces lo que mucha gente ve, que sombras, que cositas en la casa, como si uno se estuviera acompañado, como si uno estuviera como con algo ahí, pero pues finalmente está solo, ¿no? Humanamente hablando está solo, pero no está solo.
Entonces, yo comencé a indagar estos sentires, obviamente por el lado correcto, y se me presenta el terror y pues eso hace match, ¿cierto? Y te daba cuando sentías esas presencias siendo tan pequeña, ¿sentías miedo en ese momento o era más curiosidad o cómo fue esa experiencia? Las dos, Las dos. precisamente las dos. Me generaba miedo, pero como todo el tiempo estaba acompañada, entonces me generaba también esa curiosidad y se podría llamar que también el terror genera morbo. Morbo, Sí, como el correcto. querer ver, el querer explorar lo desconocido, lo oculto, descubrir algo, eso genera morbo en uno. Wow. Yo te quería hacer una pregunta porque pues no vas a aprovechar la que ya está acá porque yo he venido mirando este tema y por ejemplo en mi caso desde muy pequeño hubo fascinación por el tema de los asesinos seriales. Pero como era algo real, los documentales, siempre fui mucho documental de entender la mente humana. No soy psicóloga, pero me gusta mucho la psicología como ciencia humana que estudia cómo funciona La la mente. conducta humana, sí. Y desde muy pequeña hasta hace poco todavía veía contenido sobre esto. Entonces no sé si eso se puede denominar ocultismo también, si está dentro de esa franja. ¿Tú qué opinas? Sí, de hecho, cualquier cosa que no esté a la par con lo bíblico, la palabra es muy contundente cuando dice pensar en todo lo bueno, lo agradable, ¿sí? Wow. Y Ujú. obviamente esos contenidos de asesinato, de terror, de paranormal, pues obviamente generan en nosotros como, aparte de morbo, como esa inquietud de, uy, de que ver el cadáver, qué pasó con la historia, qué hizo este asesino, ¿no? Y nuestra mente comienza a funcionar en pos de lo cómo pensaría ese asesino Wow. y cómo yo actuaría en el lugar, ¿no? Yo lo hubiera enterrado en tal lugar, yo hubiera hecho esto. Entonces nos ponemos en el lugar del personaje. Ok. Entonces, Sí. sí hay una intervención interesante cuando vemos cosas de asesinos, cosas de... Y más que eso también hace parte del terror, Del terror. hay un género que también es el gore, El gore. que es de asesinos, de tripas, sí, de gente descuartizada, ¿verdad? Yo recuerdo Entonces, una película de 1985 que fue la primera película de terror que yo me vi, que se llama Tesis, es española, y realmente no está categorizada como terror, más un suspenso, pero fue la primera vez que yo escuché ese término gore, porque contaba una historia de personas que pues maltrataban a otras personas, por decirlo así, porque no sé si YouTube nos censure por ciertas palabras así muy fuertes, pero pues hacían lo que querían con esas personas, las grababan y luego yo me enteré que eso realmente sucedía, porque la realidad termina por superar la ficción siempre, ¿no? se llama Cine Snuff. Snuff, ok, perfecto, Sí, 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 perfecto. sí, Gracias sí, por la sí. aclaración porque yo sé que muchos de los que ven este video, los que lo van a ver y están en el canal, pues tienen muchas preguntas, ¿no? Y a veces uno no sabe y pecamos, dice el Señor en su palabra, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso es que es tan importante que la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté informado de esto para que podamos ayudar a las personas a entender y nosotros mismos podamos decir, wow, creo que yo estoy consumiendo ese contenido ocultista. Ujú. ¿Sí? Y síguenos contando un poco más desde que tenías esa pequeña, esa tierna edad, ¿no? 8 años, tan chiquita, empiezas a tener esas experiencias sobrenaturales y qué empieza a ocurrir en tu mente de niña, en tu corazón. Entonces se desarrolla esa inquietud por saber, por descubrir qué era lo que me estaba pasando, ¿no? Porque aunque sentía miedo, también sentía curiosidad, sentía este morbo que les decía. Y comienzo a indagar, a leer libros de magia, leí la Biblia satánica, leí como una cantidad de cosas, me llevó por el mundo de lo paranormal, de querer como hacer contacto literalmente con espíritus, de Wow. querer grabarlos, mi fascinación también por los medios audiovisuales, de alguna manera se desprende de eso, de querer capturar un espíritu, así como yo veía Wow. en muchos videos, en muchos programas de paranormal, yo decía, wow, yo soñaba con ser investigadora paranormal cuando yo era Wow. más chiquita, más o menos como de los 12 a los 18 años,
Y tuve, aparte de estar leyendo, de estar recibiendo información, de estar consumiendo estos contenidos, de estar jugando, de estar viendo películas, también estuve como en prácticas en el sentido de que yo quería grabar psicofonías. Entonces la Wow. psicofonía, para los que no saben, es como el sonido del alma, se traduce como estos sonidos que no son causados por el ambiente natural, sino son causados por espíritus, ¿no? Que en el caso Mm. ya de la verdad pues, son demonios. Entonces, esto me llevó a ir que a lugares, no sé, lugares abandonados, a ir a casas de amigos donde aparecían espíritus y grabar de noche el sonido, ¿sí? Y logré muchas psicofonías, o Wow. sea, desperté un mundo que no debía de haberme metido, toqué Oh. cosas donde no debí de haber tocado y logré mi cometido, pero a causa de mi paz, ¿no? O sea, todo tiene su consecuencia. Uy, Todo lo, perdóname que es que este tema me parece supremamente interesante. Y cuando tú dices que lograste grabar, para que hay gente que cree que esto no es real, hay gente que piensa todavía en pleno siglo XXI que estos son cuentos de hadas, que realmente el mundo espiritual no es tan amplio como realmente lo es, ¿no? Y tú que estuviste ahí, nos cuentes un poco que esto es real, ¿no? Que esto pasa y que escuchabas, que pasaba en ese mundo. sí, precisamente, o sea, yo digo, tengan cuidado, obviamente lo voy a contar, pero no para incentivar ninguna práctica, porque el mundo espiritual comienza a abrirse desde acá, desde la boca. Entonces hay que tener cuidado, qué es lo que hacemos, ser consciente de qué es lo que hacemos y ser muy precavidos. O sea, la curiosidad mató al gato, tengan cuidado, porque obviamente voy a contarlo a modo de testimonio, pero no para que lo hagan. Entonces, obviamente yo incurrí en esas prácticas, comencé a grabar, comencé con ir con amigos, comencé como a jugar esos jueguitos de colegio donde Mm. el cuaderno con Las las esferas, las tijeras, tijeras y llamar quién correcto, está acá, ¿no? correcto, correcto. Entonces uno comienza a abrir puertas, Mm. o a abrir puertas paulatinamente, ¿no? Eso no es como lo que tú dices, que se va a aparecer el diablo con cachos, no, eso es muy ingenuo, o sea, el mal se camufla y sabe cómo atentar. De alguna manera, pues el mal también es inteligente en ese aspecto de cómo persuadir y cómo entrarse y apoderarse de la vida de alguien. Entonces, yo comencé con estas prácticas, iba también a grupos de parapsicología, de todo lo que tenía que ver con lo paranormal. Cuando me di cuenta, yo ya estaba como invocando de alguna manera espíritus con lo que yo creía, con lo que yo hacía. Gente que hasta te tocaba, te decía tal cosa, ¿sí? Iba a lugares donde también se practicaban estas prácticas ocultistas. Entonces, el hecho ya de tocar, de pisar, de permitir, de hablar, Oh, ahí ya estás abriendo un mundo, una puerta a un mundo que no debería abrirse, que no ¿sí? diría, oh. Porque si tú no tienes, obviamente, la protección adecuada, que pues sabemos que la única protección adecuada y real es Jesucristo, es el nombre de Jesús, pues eso, si tú no tienes eso, pierdes el año. Puede terminar Muy muy mal. mal, ¿no? Hemos escuchado, yo he tenido la oportunidad de escuchar testimonios de personas que dicen haber terminado incluso en recluidos mentalmente, porque hay un momento en que si tú abres demasiadas puertas y no eres consciente de lo que estás haciendo, puede tu vida volverse un caos completo, ¿no? Gracias a Dios tú estás aquí para contar el testimonio y no para que de pronto las personas eh, repitan eso, sino todo lo contrario. Lo que queremos con este tipo de videos es que se den cuenta de lo peligroso que es, no para que vayamos a tocar el fuego, sino para que nos demos cuenta que el que juega con fuego se puede quemar. Tal cual. Entonces, precisamente lo que tú dices, Ali, yo no llegué, gracias a Dios y su misericordia, a estar recluida, pero sí afectó mi salud mental. Yo venía con un antecedente por muchas condiciones familiares de depresión clínica. Entonces,
¿qué pasó con esto? Juntamente pues, con todos los problemas que yo venía desde niña, y es que esto permitió sumarse, o sea, esto se sumó a la enfermedad, esto Wow. se sumó a la crisis. Y cuando cuando me di cuenta, ya tenía el demonio de la depresión encima, ¿cierto? Entonces, esto no va a verse muchas veces como lo que habíamos dicho, que se te va a presentar el diablo a medianoche o que se te va a presentar, no sé, tal cosa, pero sí puede jugar con tu salud mental. Y también el abrir puertas. Una de las cosas que yo contaba de una forma muy cuidadosa, porque o sea, a cualquier persona dirían, esta mujer está loca, esta mujer está parada psiquiátrico, ta, ta, ta. Pero a partir de esas prácticas y de esas investigaciones que yo hacía, de sumergirme en estas áreas, pues yo comencé a ver cosas, ¿no? Entonces lo que decía al principio, sombras de una cosa y la otra, esto ya comenzó a materializarse. Entonces yo en la calle, yo ya comenzaba a ver personas, ¿no? Yo ya comenzaba a ver personas que caminaban y desaparecían. Yo comenzaba a ver personas deformes, que eran Wow. ya como monstruos, ¿sí? A lo lejos, a lo lejos. Entonces yo decía, yo creía, tengo un don, tengo un don, wow, wow, súper, no, pues qué genial. Wow. Entonces yo era feliz porque me consideraba especial por tener ese don. Ese es uno de los primeros engaños, ¿no? Correcto. Pero este don comenzó a intensificarse de manera mala en mi vida, entonces ya no solo me afectó obviamente mi salud mental, me la deterioró a través de los años, sino también yo comenzaba a percibir estos seres, estos entes más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más Wow. cerca. Cuando menos me di cuenta, yo ya tenía 20 y algo de años, estaba en la universidad, pues ya estos seres ya aparecían en mi casa. ¿Y tú qué sentías en ese momento? ¿Ya te habías, como lo habías normalizado tanto que lo consideras algo bueno, por decirlo así? Como una especie de medium, lo que llaman como entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, algo así. Claro, yo decía, no, esto es un don, esto es, por algo lo tengo, ¿cierto? Pero obviamente, ¿qué pasaba? Que había una discordancia ahí. Y es que esto no me generaba paz, no me generaba como tranquilidad, no me generaba como, bueno, esto me sirve para ayudar a otros, ¿no? Porque los dones de Dios es para ayudar a los otros. Ujú. Por el contrario, me paniqueaba, o sea, los veía ya, pero era como, uy, el susto, y me quedaba ahí y ahí quedaba, ¿sí? Obviamente, eh, como me di cuenta de que no era una enfermedad mental o una esquizofrenia o algo así, pues ya denso que solo yo veía, porque precisamente yo asistiendo a estos grupos, conviviendo con otras personas que también pues habían sumergido, veían las mismas presencias que yo sin yo hablar. Ok, Sí, o sea, como correcto. que otros lo veían y yo también estaba viendo y yo no hablaba y Pepito lo vio, y, bueno, yo no estoy loca porque es que Pepito lo vio, También lo Juanita lo vio. vio, sí, entonces Wow, bueno, ahí entendí que era espiritual el asunto, sí, que wow, no wow. era una cuestión de esquizofrenia o de alguna enfermedad mental, sino que ya era netamente espiritual. Wow. Entonces, esos seres comenzaron ya a intervenir demasiado en mi vida, hasta verlos de una manera monstruosa, inclusive yo dibujaba, yo soy diseñadora gráfica y yo también pues lo retrataba. Tenía el álbum ahí como de la bitácora de los bocetos de estos demonios. Y yo me consideraba también como, no, pues esto en algún momento va a dar forma, va a servir para algo, tengo que dominar ese don. Bueno, las mentiras del año, ¿no? Porque uno también se justifica, uno Claro que justifica sí. sus malos actos. Pero ya llegó hasta tal punto de que me generaba crisis, de que todo se unía, la depresión, estos seres y todo se unía, todo fue como una mezcolanza hasta que yo llegaba a unos puntos de crisis muy, muy pesados en donde ya me afectaba el cuerpo, ya no podía
tener una vida cotidiana normal. En el momento en que yo recibo a Cristo, en el momento en que yo decido entregar mi corazón a Cristo, decido enfrentar, ¿sí? Ahí me doy cuenta, oh por Dios, esto no era un don como yo creía, viví engañada tantos años, Wow. ¿cierto? En una de las prédicas de mi iglesia hablaba de la autoridad del creyente, ¿sí? Cuando yo recién comencé a estar en los caminos de Dios. Y yo entendí ahí que yo debía enfrentarlo. Tenía el poder que era en el nombre de Jesús, yo tenía esa herramienta. Yo decía, ya sé cómo enfrentarlo. Me da miedo, me da de todo, de pronto me puedo hasta desmayar, pero ya había entendido que eso no era de Dios, que no era un don de Dios, era la consecuencia de todo lo que yo había hecho durante tantos años y tanta mentira que había permitido en mi corazón y en mi mente, y era hora de enfrentarlo. Uy, Eric, ya que tú dices eso, hace poco estaba escuchando y de momento si ustedes están ahí, esos temas dan cierto sustico, porque por más que lo queramos normalizar, sabemos y en el fondo todos tenemos una conciencia del bien y del mal que Dios ha puesto en nosotros. Y yo sé que la gente cuando ve este tipo de videos, porque nos ha pasado a nosotros, suele sentir temor, pero es como esa adrenalina que decimos que uno sigue mirando, pero en el fondo es como, ay, a veces quiero dormir con la luz prendida o quiero dormir acompañado, ¿cierto? Y algo que el Señor me ha enseñado es que nosotros tenemos la autoridad, lo que tú dices, y es que no debemos tener temor de esto. Cuando nosotros conocemos a Cristo, Él dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces tú con autoridad, como hijo de Dios, puedes decirle a cualquier entidad que se vaya de tu vida. Claro, va a ser complejo entre más puertas hayas abierto, porque van a haber diferentes manifestaciones que probablemente te van a seguir un rato y vas a tener que luchar con eso. ¿Cómo fue esa parte cuando ya conoces al Señor Jesús y empiezas en esa batalla? ¿Fue fácil, fue difícil, fue complejo, fue doloroso? ¿Cómo fue para ti eso? Curiosamente, aunque fue corto en cuestión de tiempo acá, fue rápido en muchos sentidos. Digamos que no tuve que pasar un proceso de años, sino que en la medida que yo fui entendiendo, pues fueron meses, ¿sí? No fue años. Esa cosa que me tenía sometida, que yo ya estaba en un punto de desesperación y quiebre, en donde yo sentía ya que sentía la muerte, literalmente sentía acá la muerte y que en cualquier momento me iba a asfixiar o me iba a atacar o cualquier momento se iban a venir esos bichos. O sea, ya entras en un punto de clímax con esto que ya te sientes atrapado. Obviamente yo ya estaba en esos últimos momentos, yo ya conocía a Dios, yo ya estaba asistiendo a la iglesia. Vi esa prédica en el momento en que entendí eso, eso que me tenía sometida comenzó a intensificarse más para que me diera miedo no enfrentar, que me diera miedo sacarlo, ¿sí? Correcto. Porque uno piensa que pues, el mundo dice como no, tiene que, no sé, muchas tradiciones dicen no, tiene que hacer de saumero, incienso, lávese con ruda, prenda velas, y bueno, eso no sirve de nada, póngase manillas de no Manillas sé de qué, de protección. Yo me puse protección. hasta los 7 nudos y no funcionó y siguió el tema ahí y me tenían acosada completamente esas presencias. Aunque yo no las veía en mi casa, pero sí las sentía todo el tiempo una presencia, una sensación de temor, de temor. Sí, es una sensación de intranquilidad, o sea, tú no estás en paz. Todo el tiempo hay una zozobra, un desespero, todo el tiempo está ahí como... Y en la medida que yo ya sabía, ese, ese bicho, ese monstruo, ese demonio, como que trata de subyugarme más. Hasta que yo le dije, un día que salimos de una de las prédicas de mi iglesia, le dije a mi novio, que en momento actual es mi esposo, tengo que enfrentarlo, acompáñame, porque yo sola me da miedo, me desmayo, Dios mío. Dios mío, muy fuerte, uf, Dios no. mío. Yo sabía cómo hacerlo,
ese día yo dije, amor, después de llegar a la iglesia el domingo, venimos acá a tu apartamento y me acompañas, me ayudas a orar y yo saco eso. Yo venía temblando, yo venía como con cierto miedo y ese día precisamente llegamos al apartamento, se fue la luz, se fue el internet y nosotros poníamos música De de alabanza alabanza. como para meternos en oración, tal, ¿sí? Wow. Nada, funcionaba. Y bueno, dijimos, bueno, tocó a mano limpia, por A decirlo, capela. Ay, Dios por mío. decirlo así, y nos metimos en el cuarto a orar. Obviamente, él me respaldó en oración, pero yo era la que tenía que enfrentar. Comenzamos a orar, él comenzó a orar, pasó un tiempo, oración, 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 hasta que el Señor ya me dijo, sácalo. En el nombre de Jesús te sales, demonio tal, demonio de presión, demonio tal, 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 tal. My. Me tocaba con los ojos cerrados porque obviamente, pues, mi miedo era verlos, ¿no? Verlos, claro, que Ya pueden verlos aparecer para acá, confrontarte, sí. sí, horrible. Y obviamente fue una lucha porque duramos un buen tiempo en esa batalla, no sé cuánto tiempo pasó en tiempo real, pero sí sé que fue un tiempito prudente. Wow. Y logré, o sea, logré envalentonarme obviamente en el Señor, en el Espíritu Santo, y logré sacar eso en el nombre de Jesús. Desde ese momento hasta aquí, nunca más he vuelto a ver ningún espíritu, ningún espanto. La Wow. depresión se fue por completo. Yo no he vuelto a sentir síntomas de depresión y eso que fui diagnosticada. Y gloria a Dios, Wow. eso que yo creía, esa mentira que yo creía, fue pisada. Yo fui Wow. libre en el nombre de Jesús. Qué hermoso. Fui libre. Y eso es, imagínate, eso es todo lo que provoca, no más como investigando, molestando con todo lo que tema el ocultismo. Todas esas puertas que abrí y hasta dónde me llevó. Entonces, la única solución para todos esos males demoníacos es Jesús. O sea, no hay nada más. De Wow. resto son pañitos tibios que yo también intenté, ¿sí? Como en mi forma de autosalvarme. Pero nada funciona, nada. O sea, los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Absolutamente. Y soy libre desde ese día, soy libre desde ese día. Tanto de la depresión, de la enfermedad mental, como el ver. Y el Señor sí me permitió discernir, no con los ojos, pero sí discernir las presencias que no están, no son buenas, están los demonios, para pues, orar Wow. en el momento en que toque orar. Pero yo ya no los veo, porque definitivamente pues eso no era un don, o sea, eso era algo demoníaco que yo permití, que quizá desde niña vi algo y eso comenzó a incrementarme por las puertas que se abrieron y yo creía toda la vida que era algo especial y finalmente era un engaño, era una mentira Algo completa. normal. Hace poco yo hice un video aquí en el canal hablando de una película que se llama Pinocho de Guillermo del Toro. Entonces yo me puse a investigar porque esa película decían tenía como una serie de simbolismos y yo empecé como a escudriñar, a meterme y efectivamente una película donde hay una burla explícita a la crucifixión del Señor, una película bastante pesada para ser una película de origen para niños, digámoslo así, como Pinocho. Y empecé a investigar sobre el autor de la película. Yo hice un video acá, como explicándole a la gente sobre la investigación que había hecho. Y él decía, Guillermo del Toro decía, no sé si lo has escuchado de pronto, que él veía cuando tenía más o menos 5 años, o más pequeñito, tal vez un poco menos, veía presencias. Y que entonces era tanto el temor que un pequeño niño, pues imagínate 5 o 4 añitos, sentía que él decide decirles que por favor lo dejen en paz para poder ir al baño. A medianoche se levantaba y pues en esa oscuridad él quería ir al baño y hace un pacto, ¿no? Un pacto con esas entidades y les dice que si lo dejan ir al baño, entonces él va a dedicarse toda su vida
a ellos. Y hasta el sol de hoy Guillermo del Toro sigue haciendo películas de esta índole, ¿no? El laberinto del fauno, por ejemplo, donde aparecen entidades grotescas y que no las muestran como mitológicas y que en realidad son demoníacas, ¿no? Entonces me recuerda mucho lo que tú me estás contando ahora, cómo somos de vulnerables, sobre todo cuando somos niños, porque pareciera que Satanás, igual que lo hizo con Eva, se le presenta como una serpiente y le susurra. Eva en ese momento no le tenía temor a la serpiente, ¿no? Porque estaba en el Edén y todos los animales estaban con ella y parece estaba sola. Y en ese momento se le aparece y empieza a susurrarle para mostrarle cosas que ella no había visto hasta ese momento, porque Dios no permite que tú veas eso precisamente porque eso va a dañar tu mente. Eso va a llevarte a un estado depresivo, ansiedad profunda, ataques de pánico, cosas que muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? Yo no llegué a leer, digamos, la Biblia satánica o este tipo de cuestiones porque me daba un poco más de miedo como interactuar con otras personas, pero sí en mi caso puntual era fascinada por el tema de la ouija, del papelito en el colegio, porque todos los chicos lo hacían, entonces era algo normal, creo que hoy en día seguirá siendo algo normal, y empecé a sentirme fascinada y fascinada por esas cuestiones que me daban sustico, pero recuerdo de pronto que a medianoche tenía que dormir con el televisor prendido. Y después empecé a entender ya de adulta que no era normal empezar a dormir con el televisor prendido y llegar a una edad adulta en donde yo no podía, me daba mucho miedo dormir sola, ¿sí? Y uno lo normaliza. Es como que no, tú hablas con tus amigos, en la universidad todo nos ha pasado y se vuelve algo muy normal, ¿no? Algo aparentemente normal. Pero lo que yo siempre los invito cuando hablo de estos temas, Eri, es que la gente escudriñe la raíz. Porque si tú en este momento tienes depresión, tienes ansiedad, ataques de pánico, no puedes dormirse en el televisor prendido. Conozco gente adulta que tiene que dormir con cosas de ruido porque, y aún siendo cristianos, es porque hay algo seguramente ahí que nosotros estamos haciendo. Y tengo un caso específico de una amiga muy querida para mí. Ella tenía en su casa cositas hinduistas, ella viajó a la India, entonces trajo cositas y a veces uno cree que es solo una estatuilla puesta sobre una mesa y en realidad no sabes lo que está pasando, qué es lo que está trayendo ese tipo de elemento, ¿no? Entonces no sé si a ti te pasó, pero a mí el Señor cuando empecé en ese recorrido con Él, me empezó a decir, bota esto. Y yo pues literata, incluso anoche, nada más, no sé cuándo va a salir el video, pero anoche o estamos ya 1 de marzo, eh, me decía, tienes unos libros. Y yo decía, pero yo ya boté todo. Y me llevó unos libros específicos que yo leí y los tenía en mi biblioteca todavía. Y empecé a sacarlos y me dice, bótalos, rómpelos, quémalos como puedas. Y eso ha sido en diferentes momentos de mi vida que me ha hecho sacar elementos. En tu caso fue parecido, me imagino, pasó, tenías cosas de pronto que habías conservado de esos momentos, después de o no. Mira que no me pasó específicamente con elementos, sino con cosas que yo veía. Yo era muy fan del terror, muy fan. Videos, películas, videojuegos, lo que sea. Yo sentía esa adrenalina y yo quería más, más, más. Eso era como mi recompensa, inclusive después de un día largo de trabajo, me sentaba a mirar mi video de Dross o algo paranormal o buscaba así videos de fantasmas. Para mí eso era genial. Yo estaba como, de, me encanta. Ya a medida que yo fui creciendo en el Señor ya me fue, el Espíritu Santo me fue como diciendo, Como cortando. corta ahí, cuidado con esto, pilas con esto. Y yo ya sentía una incomodidad en mi espíritu de decir, para acá, para acá. De hecho, una vez de necia, vimos una serie con mi esposo que está en Netflix, no la voy a decir, pero trataba de una chica, creo que era en los años 70, no recuerdo bien, 70, 80, no recuerdo bien, o 90, que documentaba un edificio, ¿sí? Como quería hacer como un documental acerca de un lugar específico. Y se dio cuenta de que había una secta en este lugar.
y ella terminó inmiscuyéndose en el lugar. Y se representaba en una de las escenas, uno de los últimos capítulos, un ritual, lo que te comentaba al principio del programa. Y mostraban directamente una de esas estatuas que representaba un demonio. Digamos que hacía la cámara un close-up a este coso, a esta estatua representando el demonio. Y esa imagen, solo ese plano, a mí me quedó acá. Tuve pesadillas, tuve sueños feos, tuve Horrible. ya siendo creyente, ¿sí? Yo dije, no pasa nada, me generó tanto malestar que a mí me tocó entrar a orar y cesar un poco pues todo lo que estaba viendo en ese momento, porque ya comenzó literalmente a atacarme. Otra era, sin querer le estaba abriendo puertas a cosas que otra vez. Y eso fue una de las cosas que yo dije, tengo claro que me toca parar. Es más, o sea, todavía siento, sale algo de terror, un remake de un videojuego, sale algo y yo, ay, Dios mío. Sí, claro. La tentación, ¿no? Como quiero, pero sé, y en este tiempo específico, que el terror de este tiempo es más nocivo que años atrás. Definitivo. Hay algo, obviamente, que hay. El plan de Satanás para estos últimos tiempos es intensificar su estrategia, intensificar su ataque. Y hay muchas cosas que están incurriendo, el cine, los medios, las redes sociales, pero sobre todo el cine y las series, en donde ya esto ocultista, ya esto demoníaco se ve muy abiertamente. Tanto representaciones ritualísticas como ciertos rezos, como ciertas cosas que pues yo ya conozco por haber tenido un terreno en esto, ya haber conocido un terreno en lo oculto, que yo ya reconozco de primera mano y digo, esto no lo hacen con la intención de entretener, sino esto ya es un directo mensaje al inconsciente de las personas. ¿Sí? Wow. Para que se grabe y se normalice y yo la vea de forma natural, ¿sí? Entonces, ya incurren en cosas muy específicas como alabanzas a Satán, como ciertos símbolos como sigilos que son los de magia, brujería, ya a ciertos lenguas demoníacas, como así existen las lenguas angelicales, también existen las demoníacas. Wow. Y varias cositas así muy puntuales que ahorita el cine lo estaba exponiendo abiertamente. Creo que es bueno, ese tema va para larguísimo. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, pero recordé uno de mis libros favoritos antes de que es Harry Potter, ¿no? Y cómo presentan a Harry como un pequeño niño de gafitas, muy inofensivo, ¿no? Y la historia de Harry, cuando J.K. Rowling escribe esta historia, presenta a un niño cotidiano, ¿no? Como muy cercano a lo cotidiano, más bien. Y por eso creo que muchos de nosotros, los que amamos la literatura en todas sus formas, incluyendo la parte gráfica, audiovisual, nos sentimos muy atraídos por este tipo de historias, ¿no? Yo incluso llegué a enseñarles a mis estudiantes en algún momento, antes de conocer a Cristo, claro, con este libro, porque me pareció un libro fácil de leer, era interesante conocer estos mundos ficcionales de fantasía, en donde tú te imaginas que puedes hacer cualquier cosa, pero lo que en realidad hay digamos, en esta atmósfera, ¿no? Es una atmósfera completamente demoníaca. Entonces recordé lo que tú dijiste de las lenguas demoníacas, porque había una lengua que no recuerdo en este momento cómo se llamaba, que le hablaba Harry y le hablaba el antagonista de Harry Potter, que era Voldemort, ¿no? Y era una lengua que se asociaba con la serpiente. Y wow, es que están diciendo, o sea, Satanás no es nada sutil. Lo más interesante y lo más paradójico, Eri, es que Satanás te habla directo. O sea, te dice, mira, la serpiente, el dragón, o sea, los símbolos son repetitivos
y aún así nosotros no nos damos cuenta, es como si estuviéramos hipnotizados. Y yo creo que parte de esa hipnosis es precisamente todos esos rituales que ellos hacen previos y durante, ¿sí? Porque aunque la gente no lo crea, incluso cantantes hoy en día hacen rituales de sangre en los escenarios, la vestimenta, y a veces dicen, no, es conspiranoico, es que yo fui conspiranoico un buen rato, entonces mueve eso es conspiranoico. Yo le digo, investigue, investigue porque acá hay mucho más de lo que le están presentando a uno, es correcto, ¿cierto? Total, o sea, ahorita precisamente hablando de cierto personaje que no voy a nombrar, que estuvo acá en Colombia y que es colombiana, que Ah, fue un sí, auge, todos sabemos ¿no? quién es. Ella precisamente tiene mucho cuestión ritual Brutal. en sus presentaciones. O sea, eso ya no es un show, sino literalmente para el conocedor de las artes ocultas, uno dice, esto yo ya lo conozco, ¿sí? Wow, Esto yo wow. ya lo he visto. Esto se presenta acá y acá. Entonces, y la gente como no conoce, pues, ajá, qué chévere, wow, qué cool. No, no, amigo, realmente te están botando el mensaje. Dice una frase muy, que estoy muy de acuerdo. Pon la verdad ante todos para que nadie la vea. Wow, wow, qué tremendo. Y precisamente como todos estos artistas de élite, ¿no? Como exponentes mundiales, ¿no? Tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, como gente que pues no nombro porque ya conocen. Sí, correcto. En los shows más importantes, ahí es donde pues hacen lo suyo, ¿no? Y todo el mundo piensa que es un excelente performance, que no, que eso es arte, que no, o sea, Muy, yo quiero contar se algo antes de que se neutralizan. acabe el video, que ya casi estamos terminando. Y es que hace poco conocí una chica que me contó que también, muy jovencita, ella tendría unos 18 años cuando empezó, un poco antes, que también estuvo muy inmersa como tú en todo este tema. Y ella se dedicaba al baile, ¿sí? En una conocida plataforma en donde las chicas terminan exponiendo su cuerpo por dinero. Y bueno, yo creo que aquí las personas saben de pronto qué tipo de plataformas hablamos. Y resulta que ella, pues bailarina, le encanta el baile. Y ella me empezaba a contar que ella conoció personas que la empezaron a llevar a ese tipo de rituales ocultos, pero mucho más discientes, más satánicos directamente. Y que las personas, como los maestros, no sé exactamente cómo se les denomina, le decían que ella podía tener la facilidad de bailar de maneras increíbles. Recordé por esta persona que hablamos que baila de una manera que uno dice, wow. Ella decía, yo llegué a doblarme como se ve en las películas, para hacer cosas que yo no pensé poder hacer con mi cuerpo después de rituales. Y me contaba, me decía, es impresionante que no se me hubieran fracturado las piernas. Y yo la escuchaba Wow. así, sorprendida como, wow, esto es mucho más grande de lo que muchos de nosotros imaginamos, porque Satanás también confiere poder, precisamente para que estas personas se suban a un escenario y puedan dominar a las masas con la manera en que bailan o como cantan, o bueno, etcétera. Y ella me contaba eso, que por momentos ella podía sentir ese poder dentro de ella y que eso llevaba a que mucha gente estuviera a través de esa plataforma llevándole dinero y así fue como se sostuvo mucho tiempo a Wow, través del baile. wow. Y así mucha gente entra en la industria de la música, del cine, del entretenimiento, de la misma manera. O sea, suena muy conspiranoico realmente, pero vuelvo y repito, pon la verdad al frente de todos para que nadie la vea. Para que nadie la ¿Sí? vea, correcto. Ujú. Y la realidad supera la ficción y esto no es como ajeno, o sea, como hay casos reales, muchos casos reales Muchos, muchos. de los que tú cuentas que realmente que aunque la gente normalmente no lo esté viendo de diario, no quiere decir que no ocurra, no quiere decir que no pase, no quiere decir que no existen, que no esté pasando en este mismo momento. Y ese es el llamado de atención. Tengan cuidado con lo que consumen, comiencen a filtrar todo lo que consumen en redes sociales, en entretenimiento, en cine, en series, en YouTube, en todo. O sea, pongan en tela de juicio todo y no coman entero, filtrenlo
y sean personas que meditan. Precisamente Jesús nos manda a escudriñar, Jesús era el más pilo de los pilos, Él es el que nos dice Es más pro. despierte, o sea, filtre todo, cuidado que no los engañen, cuidado con tal cosa, o sea, úsela, use esta que para eso se las di. Correcto, sí. Y no solamente para una profesión, no solamente para nuestra vida diaria, sino para lo que realmente está pasando en el mundo, que es muy evidente, ¿sí? Correcto, claro que sí, Eri. Yo te agradezco mucho porque ha estado genial, pero para no hacérselas más larga y invitarlos a la segunda parte porque la vamos a hacer definitivamente, hay más cosas que sacar acá. Yo quiero cerrar con un versículo que el inicio lo teníamos listico por acá y es donde el Señor nos dice precisamente esto, ¿no? Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces la invitación es, primero que nos peguemos del Señor. Este canal, yo se lo contaba a algunas personas, no empezó siendo un canal específicamente que hable de la palabra de Dios, pero cuando tú tienes una revelación tan profunda de parte de Dios y puedes entender primero que el libro más importante en la historia, porque este canal es literario, Eri, es la palabra de Dios, el libro más amado y más odiado del mundo, el libro más vendido en el mundo, el libro más perseguido en el mundo, para que ustedes lo sepan también, y es el libro en donde está la mayor sabiduría. Y de ahí para adelante filtren todo lo que lean, ¿cierto? Porque la literatura es hermosa y el Señor nos habla mucho a través de la literatura, pero tenemos que aprender a ser sabios en el entendimiento, porque recuerden que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y en amor a ustedes es que nosotros decidimos hacer este contenido literario y también mucho más allá, porque el Señor es dueño de la literatura y de absolutamente todo, para que ustedes primero escudriñen esta palabra y filtren cada cosa que tienen en su biblioteca, en su televisor, en su celular, y nos sigan acompañando porque este contenido es un contenido de valor que van a encontrar en esta plataforma donde les estamos hablando de la palabra de Dios y los invitamos a estar con Él en esa relación profunda que es la única que finalmente nos permite entender y discernir qué es bueno y qué no es bueno para nosotros. ¿Listo? Así Y que es, seamos luz del mundo para otras personas. así es, Ale. Y recuerden, busquen la verdad y la verdad los hará libres. Claro que sí, Dios los bendiga mucho, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente videito. Gracias, Eri. Gracias, Ale.